Bienvenidos amigos, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Pyme Talks. Hoy tenemos un tema súper interesante que son las pausas activas. Yo no había escuchado de eso y para que nos hable de este tema tenemos acá a Rebeca Urbina. ¿Cómo estás, Rebeca? Hola Hazel, buen día. Bienvenida a Pyme Talks. Contanos un poquito, si pudieras definirte en una frase o en una anécdota, ¿quién sos? Bueno, yo soy Rebe, soy fisioterapeuta, soy apasionada del movimiento humano y de enseñarle a las personas herramientas para que aprendan a vivir sin dolor. ¿Cómo llegaste a la fisioterapia? Lo supe desde que tenía 16 años, o sea, no sé por qué, yo descubrí la fisioterapia, dije, santísima, cómo esta profesión es tan bonita, ayuda a la gente, los enseña a vivir sin dolor, y dije, esto tengo que hacer, y la historia es muy extraña, porque dije, es maravilloso pensar que puedo trabajar en pijamas y en tenis, y puedo ayudar a la gente, y esa es la razón por la que soy fisioterapeuta. Me imagino que en pandemia encontraste ahí un nicho interesante para... Fue todo un evento retador porque tuvimos que cerrar de pronto la clínica un tiempo por eventos de pandemia, ¿verdad? Y entonces empecé a reinventarme generando pausas activas para las personas que estaban encerradas en la casa porque no sabían qué hacer, no sabían cómo manejar sus dolores musculares. Entonces empezamos a generar programas de pausas activas para promover que no se pusieran tan tiesos ni se contrayeran tanto. Y de ahí fui descubriendo que las pausas activas eran más que estirarse y entonces empecé a estudiar mindfulness, presencia, felicidad y ahí es donde se crea todo este mundo integral de un montón de opciones para que la gente se divierta y baje el estrés. Ok, vamos a ver si te estoy entendiendo bien, porque de pronto el término pausa activa es como una contradicción, digamos, ¿verdad? Porque en la pausa estás completamente tranquilo y en la actividad pues te estás moviendo. Entonces, entendiendo un poco el tema del estrés, que todos lo vivimos y pues en pandemia fue, tal vez no sé si decir que un estrés diferente, ¿verdad? Bueno, obviamente fue una horrible. Coyuntura completamente diferente, pero ¿cómo podríamos entender entonces una pausa activa? Para mí, el término activa significa presente, porque nosotros vivimos en un estado de estrés porque estamos o en el futuro pensando en la ansiedad o estamos en el pasado pensando en lo que pasó y echándonos culpas. Entonces, trabajar en el presente es el secreto para mí de estar pausado activamente. ¿Por qué? Porque estamos aquí y ahora. Y esa hace la diferencia. Ok, ¿me podrías poner un ejemplo de cómo, para que los oyentes y los que nos ven en casa también en Pyme Talks puedan entender un poquito más, cómo harían ellos una pausa activa? Ok, por ejemplo, yo le diría a usted hoy, busque cosas de color rojo en su entorno que empiecen con la letra R. Y usted está pensando en rojo y R y dice, ¿qué encuentro? No sé qué encuentro, pero al final de cuentas estás presente en tu entorno buscando algo. Eso es una pausa activa. Ok, ¿y cómo eso disminuye el estrés? Porque te obliga a estar aquí y ahora. La gente piensa, por ejemplo, que la pausa activa es ir al baño. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿haces pausas activas? Y me dicen, sí, yo a cada rato voy y busco agua, ya cada rato voy al baño. Pero si usted está pensando en el trabajo todo el día, no está haciendo pausa. Usted solo está cambiando de posición, buscando otra actividad, pero no está haciendo una pausa activa. Y es el tema principal, que hay que buscar estar presente en un momento y bajar las revoluciones, porque usted se maltrata tanto en su diario vivir pensando en, tengo que hacer esto. Usted está en el trabajo y dice, uy, la casa, uy, la cena, uy, el oficio, y no está como en el aquí y el ahora. Entonces lo que buscamos con la pausa es un minuto o un momento en el día en que usted solo esté en ese espacio. Ok, comentábamos ahora un poquito de cómo cambió para ustedes la dinámica de pandemia, cómo ejercían, digamos, o cómo llevaban el servicio. Contanos un poco cómo ha sido ese cambio y hacia dónde se redirigieron a partir de bueno, pandemia. yo descubrí que podíamos hacer muchas cosas virtuales y la gente diría, ay, ¿cómo un fisio voy a ir virtualmente? Porque no me toca, o sea, necesitamos el contacto humano y estoy de acuerdo, pero muchas veces el buscar la forma o la razón por la que la persona tiene una dolencia o darle herramientas para disminuirla es parte del proceso de la medicina moderna, o sea, darle herramientas de autotratamiento a las personas, creo que es el futuro de la medicina moderna, no rentable, pero sí exitosa, en la que usted le dice a usted, por ejemplo, me duele el cuello, vamos a hacer un movimiento para que alivies tu dolor y usted lo puede gestionar desde cualquier parte. Entonces ya la gente no nos visita por algo simple, sino por algo más complejo o simple y sencillamente porque necesita contacto. Pero para hacer algo inmediato podemos ayudarle de manera remota. Y lo más bonito es que se vuelve expansivo y no se vuelve local, sino que podemos trabajar con gente de todo el mundo, ¿verdad? Podemos tocar gente de México, de Colombia, de Guatemala, de Perú, y eso es súper bonito e interesante. Contame un poquito, tu empresa se llama Mundo Blog, ¿verdad? Sí. Contame un poquito por qué nació ese nombre, cómo nació la empresa.
Pues bueno, en pandemia, como te dije, tuvimos que reinventarnos, generar programas de pausas activas donde pudiéramos ayudar a las personas a tener herramientas para pausarse y relajarse, porque estaban tan estresados que tuvimos que pensar en muchas formas de que la gente se educara en salud de manera remota. Entonces empezamos a estudiar un poco el burnout, que es como este síndrome de quemado, donde usted ya no da más y está demasiado estresado que la vida no le importa, y empezamos a entender que bajar las revoluciones y parar el dinosaurio del estrés, que yo le digo porque es como una alarma que está encendida todo el día, ayuda a que la gente se relaje. Entonces, GLUC significa cosas positivas, significa felicidad, significa bienestar, significa todo bien, y aparte de eso tiene una U con una diéresis que es una carita feliz. Entonces yo me imagino la carita feliz como un virus, digamos que moviéndose o infiltrándose en todo el mundo como un sello de bienestar. Me lo imagino como un mundo porque creo que la salud no es un elemento aislado en el que usted solo pone una cajita de herramientas, sino que la cajita de herramientas tiene muchas posibilidades. Entonces para mí es un mundo donde entran las finanzas, entra la nutrición, entra la mente, entra un juego de cosas que en algún momento, si usted lo logra empacar como algo divertido, la gente podría absorberlo de una manera como más agradable. De hecho, creo que hasta tu logo es como una carita feliz, ¿verdad? Correcto. En el icono. Contanos un poquito más de cómo lo llevan ustedes a las empresas, un poquito como la trayectoria tal vez de la empresa propiamente, y creo que naciste, o por ahí hay una anécdota importante y tal vez un poco dolorosa, no sé, que quisieras compartirnos. Bueno, de esto me di cuenta con el tiempo, porque realmente nos han ayudado bastantes organizaciones como a ir poniendo un plan de negocio y entendiendo, y entonces entender el porqué de una organización siempre es muy valioso. Y en mi caso, mi mejor amigo muere de 35 años de un infarto porque le explota el corazón, y yo descubro después con el tiempo que ese estrés que él tenía evidentemente favoreció que eso pasara, y que en mi inconsciente, en mi corazón, salvar a las personas de tener tanto estrés y de morirse es parte de mi propósito de vida. Entonces ahora honro la vida de mi amigo, también generando pausas activas para que la gente no se muera. Sí, contarnos un poquito tal vez, profundizando en eso desde el punto de vista de que a veces uno piensa, bueno, el estrés está ahí, ¿verdad? Hemos tendido como a normalizarlo, si se quiere, ¿verdad? De que todos pasamos estrés, vivimos una vida muy estresada, pero realmente ¿Cómo llevamos el estrés? Y te pregunto esto también porque le escuché alguna vez a una persona experta en temas de yoga que hablaba de que el estrés no se maneja, sino que en realidad debemos evitar el estrés o hacerlo de otra forma, no manejarlo en el sentido de normalizarlo y de sentir que, bueno, sí, es estrés y tenemos que vivir con él, o es normal, tal vez no es normal, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, primero que todo creo que hay que dejar de satanizar el concepto de estrés como si fuera algo malo. El estrés solo es una reacción del cuerpo ante un estímulo que nosotros por hábito relacionamos con, digamos que reacciones del cuerpo que no son las más correctas o idóneas. Porque el estrés se genera en el cuerpo, digamos, en la prehistoria para salvarnos de un dinosaurio, por eso digo el dinosaurio, si venía un T-Rex a seguirnos, nosotros veíamos el T-Rex y automáticamente abríamos nuestras pupilas, aumentábamos el flujo sanguíneo de nuestros músculos para poder correr rápidamente y salvarnos del dinosaurio. ¿Qué pasa? Que ahora estas respuestas se mantienen ante estímulos muy sencillos o muy poco, digamos que letales, porque a todo le tenemos miedo. Entonces alguien no nos responde como queremos y reaccionamos como si fuera la peor cosa de la historia, o pasa algo, o pensamos que tenemos tantas cosas, obligaciones que hacer, que todo está como en alerta y vivimos con el cuerpo en una alerta constante que no para, que lo que hace es generar un desgaste en el cuerpo, porque el cuerpo está como con una alarma encendida todo el día esperando el morón que nunca llega. O sea, llegamos al punto en el que tenemos el cuerpo tan activo en exceso para nada. Entonces es ahí donde tenemos que aprender a manejar el estrés, porque hay gente que dice, tenemos que hacer una entrega rápida, y a veces ese estrés es rico, ¿verdad? Uy, fui súper creativa, fue súper eficiente, y ese no es malo. El problema es que si lo mantenemos todos los días, el cerebro lo vuelve un hábito y dice, usted es más creativa y más eficiente cuando está estresada. Sin el estímulo del estrés, no soy creativo. Y es ahí donde estamos en problemas. Yo creo que también hay otro término que es el distrés, ¿verdad? Me parece que ese es el negativo. Negativo, entendiéndolo, digamos, que puede llegar a afectar la salud. Y creo que eso es lo importante, tal vez para los radioescuchas y quienes nos están viendo aquí en Pyme Talks, entender, digamos,
que el estrés es parte de nuestra vida, como bien lo acabas de explicar, ¿verdad? Hay un estrés que nos motiva, si se quiere, ¿verdad? Que nos impulsa, pero hay un estrés que se convierte en algo negativo, ¿verdad? Que podría afecta. enfermarnos, ¿verdad? O sea, realmente el estrés enferma de maneras horribles. De hecho, hay un video que siempre ponemos de Disney de los años 50 que habla de cómo el estrés afecta el sistema digestivo, el sistema cardíaco, el sistema metabólico, la gastritis, el azúcar, o sea, tantas cosas que no vemos que a largo plazo nos destruyen. Sí, y sobre eso me gustaría que explicáramos un poquito más, digamos, como el causa-efecto, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, bueno, ¿qué tiene que ver el estrés con el estómago, ¿verdad? O ¿qué tiene que ver el estrés con el corazón? ¿Cómo podemos entender un poquito más desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de nuestro cuerpo esa relación, ¿verdad? Tal vez también vamos estresados porque vamos manejando y nos enojamos porque estamos en una presa y se nos metió un carro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo realmente podemos hacer para que la gente entienda lo que es un estrés quizás natural o saludable en el sentido que nos impulsa a hacer cosas, pero ya un estrés que siendo crónico o que siendo negativo o que siendo, no sé, si a nivel de enojo, de lo que sea, ¿verdad? Tal vez hacer esa como diferenciación. Es que es súper difícil porque todos reaccionamos diferente al estrés, o sea, mi estrés no es igual a su estrés. Entonces, por ejemplo, yo podría decirle, mi estrés se manifiesta en el estómago. Entonces, cuando estoy muy emocionada o cuando estoy muy nerviosa, mi panza suena y depende de lo que pase, va bien o va mal. O las mariposas en el estómago. O terrible. Hay gente que más bien se le aumenta la frecuencia cardíaca, entonces es como la emoción. Hay gente que le duele la cabeza, hay gente que se brota la piel, hay gente que se marea. Entonces yo no podría decir que hay una generalidad para todas las personas. Lo que sí existe son como patrones de comportamiento de que muchas personas padecen de enfermedades digestivas porque el estrés se les va a esa zona, como les dije, el estrés hace que la sangre se vaya a otras partes del cuerpo y no al estómago, y eso es todo mal. Sí. O por ejemplo, pierden el foco, entonces toman decisiones malas que hacen que usted después esté más estresado porque dice, ¿cómo hice aquello que no tenía que hacer pero hice? Y ¿qué me pasó? Entonces hay más estrés por una falta de presencia, que es el fin digamos, del programa o de la educación, que hace que la gente como que se disperse y no llegue a donde tiene que llegar. Entonces yo no podría decir a ciencia cierta que hay una razón o una causa o un causa-efecto del estrés general para todos, pero sí sé que a todas las personas los afecta. Hay gente que no duerme, por ejemplo. Sí, ya a nivel, digamos, crónico, o sea, que se vuelva una, como vos decías, estar pensando en el futuro, ¿verdad? El tema de la ansiedad, estar constantemente, no sé, arrepintiéndonos o recordando el pasado. Y vieras que el cerebro es bastante neurótico, entonces al cerebro le encanta funcionar de una manera creativa en la parte más catastrófica, y se vuelve un hábito. Entonces ya cuando usted tiene un estímulo pequeño, el cuerpo hace como alarma, y entonces ante cualquier evento que sea, por más pequeño que sea, maje, se me torció el tobillo, ya es una alarma, aunque no sea nada. Entonces es ahí donde entramos en el discurso, ¿verdad?, de estar presentes aquí y ahora, me torcí el tobillo, eso no es nada, todo bien, pero a veces se nos olvida porque es tanto el nivel de estrés que acumulamos con la vida diaria que simple y sencillamente no podemos notar las cosas más sutiles, sino que las vamos sumando y cada vez es peor. Contanos cómo lleva Mundo Glock los servicios, por ejemplo, a una persona nada más, que es una persona que está trabajando en su casa, y a una empresa, ¿verdad? Que ya estamos hablando de muchas personas. Lo que hacemos principalmente es como evaluar el estado de cultura organizacional. Entonces, lo que les preguntamos a las personas, hacemos una escala donde les preguntamos y medimos qué tan bien están del 1 al 10, y basados en lo que las personas nos dicen, establecemos un plan. Entonces tenemos empresas que lo que hacemos es una pausa diaria, todos los días hacemos pausas, entonces tenemos pausas de presencia, tenemos pausas de movimiento, tenemos pausas de respiración, tenemos pausas de ejercicio, y actualmente tenemos una empresa que estamos haciendo ejercicios en grupo. ¿Qué quiere decir eso? Esta semana tenemos un baile, entonces ayer dimos un paso y vamos a dar 2. Mañana vamos a dar 3 y los vamos a ir alternando para el viernes hacer una leve coreografía. Entonces, en una leve coreografía estoy hablando de algo muy simple, pero conecta nuestro cerebro a estar presentes aquí y ahora, porque nos obliga a movernos y coordinarnos con los demás. Entonces nos adaptamos a las empresas y lo que buscamos es como tener actividades que para mí son un juego. Literalmente tenemos un sistema de puntos, tenemos premios, hacemos que la gente, reconocemos a la gente, hacemos que la gente se sienta involucrada, porque creo que desestresarse debería ser un juego. Contanos, para los que nos ven, ¿cuál ha sido un reto para vos como emprendedora de llevar tu servicio a pequeñas, grandes empresas?
Pues empecé de la nada, o sea, empecé con un sueño, empecé con la idea de que las personas deberían hacer pasos activos, pero la verdad no sabía cómo, o sea, no sabía cómo empezar, no sabía cómo vender, no sabía qué decir, no sabía quién buscar, y literalmente empecé haciendo un dibujo en una servilleta y enseñándoselo a un amigo, y le dije, esto es lo que quiero hacer, y yo no sé qué va a pasar, solo Dios sabrá. Y Dios se ha encargado de abrir cada una de las puertas que yo necesito en el momento correcto para yo ir entendiendo el camino. Lo que sí entendí es que cuando el sueño es más grande que usted, tiene que transformarse usted antes que el sueño. Entonces sí le puedo decir que ha sido mucho trabajo como personal, de hacer callo para entender que el mundo tiene retos, que las circunstancias no son como uno se las imagina, que hay mucha nobleza en el corazón de muchas personas, pero que también hay personas que no son tan nobles y que el mundo empresarial es cruel y no para, pero que si usted sigue y es constante, la verdad es que la magia pasa como al final de cada arcoíris. Y yo creo que cuando llega uno, aparece otro. Contame, digamos, hablando de lo que estás diciendo en el sentido de que ha habido de bueno y de malo, ¿verdad? Como todos los que empezamos, emprendedores pequeños y grandes, nos topamos con diferentes obstáculos. ¿Cuál ha sido para vos tal vez el mayor logro o lo que te llena en este momento de más satisfacción de lo que has hecho hasta el momento? Creo que ver el camino que viene y la dirección y la claridad que tenemos hoy de todo lo que viene para el futuro me tiene muy ilusionada. O sea, tengo un socio espectacular que me ha ayudado y me ha apoyado como el mejor amigo. De hecho, es mi mejor matrimonio, creo, en este momento, donde me ha permitido crear y me ha sostenido y me ha apoyado y ha sido muy, digamos que un buen soporte. Y escoger aliados estratégicos es una bendición. Pero lo que viene para mí es un regalo. O sea, no les puedo contar todo, pero grandes cosas vienen y ustedes van a ver y van a decir, yo no puedo creer el impacto que podríamos tener en el mundo. Y creo que ese es el propósito para mí de Mundo Gluck, poder enseñarle a la gente a pausar jugando es como el sueño. Hagamos un ejemplo y enséñame a mí por ahí. ¿Quieres hacer una pausa? Algo que podamos hacer en este momento. Vamos a hacer una pausa de gimnasia mental. Entonces le voy a poner el clásico. Vamos a poner el pulgar y vamos a poner 4. ¿Cómo es así? Ajá, pero ahora vas a cambiar. Ok. Pulgar, afuera. Y cambiamos. La huchis, ok. Y ahora vamos aquí. Pulgar. Pulgar. Eso es una pausa activa. Okay. Esto es gimnasia mental y esto acaba de conectar sus 2 hemisferios cerebrales sin que usted se diera cuenta. Claro, motora, Pero usted estaba jugando y esto es aquí y ahora. No puedes hacer otra cosa porque o se concentra o se pierde. Ok, y esto se hace por cuestión de minutos, o sea, no es que pasa a pasar un montón de rato. Pues ahí hay un reto, ¿verdad? ¿Quién lo hace más rápido? ¿Quién lo hace brincando? ¿Quién lo hace moviéndose? ¿Quién lo puede hacer contando un chiste? O sea, hay muchas opciones variando del principio del ejercicio, pero el principio es como, relájese, haga algo diferente y usted no se dio cuenta, pero sonrió. Sí, y como cuántas actividades de este tipo puede haber en un día, las que usted quiera. Ajá. O sea, nosotros recomendamos una al día porque al final de cuentas hay que adherir a un grupo de personas y lo más bonito es como tener una comunidad donde usted tenga gente que lo jale, porque es como, hey, ya hizo su pausa, no, vamos a hacerla juntos. O en la empresa, ya hicieron su pausa, porque es importante traer a la gente a la que aunque sea un minuto, eso hace la diferencia, y aunque usted no lo crea, un minuto de pausa salva 5 minutos de vida. Ahora imagínese cuántos minutos salvamos a la semana buscando una pausa al día. Bueno, ese dato está muy interesante. Qué lindo. Porque sí, claro, y es un dato 5-1, me recuerda también que es 5 veces más difícil traer un cliente nuevo que tener satisfecho y contento al cliente actual, ¿verdad? Entonces la relación 5-1 creo que siempre ha sido como un numerillo ahí mágico para los negocios. Para cerrar, ¿qué consejo le darías vos? ¿Cómo motivarías a la gente a hacer realmente pausas activas? Y no sé si a nivel de testimonio de algún cliente, alguna persona tal vez que te haya dicho algo que te quedó a vos resonando y te dio esa satisfacción de que pausa activa funciona. Tengo una empresa muy grande en este momento que ha aprendido que pausar es reírse. Y entonces una vez al mes hacen juegos tradicionales en su empresa y todos se transforman en niños. Y para mí el hecho de que el trabajo se vuelva un placer y no una tortura es un regalo para mí. Y si yo puedo cambiar en la mente de una persona que el trabajo es una bendición, pero que el encontrar gozo en todo lo que usted hace, con la gente con la que convive, aunque sean 10 minutos, es una posibilidad para estar bien, yo hice mi trabajo en el mundo.
eso lo hiciste a nivel de empresa grande, ¿verdad? Sí. Y cuando haces eso, digamos, separa la operación y la gente va en grupos, más o menos como la parte operativa, nada más por curiosidad, porque cuando uno piensa en empresas grandes, pensás, no sé, 100, 200, 300 personas haciendo todos con la mano. Están en oficina, digamos, hay gente que lo hace sincrónico, hay gente que lo hace asincrónico, hay gente que dice, juntémonos a hacer la pausa, y realmente se jalan, porque siempre es mucho más fácil en comunidad que en individuo, porque al individuo le da pereza muchas veces, la verdad, y cuando usted tiene competitividad y personas, y por ejemplo hay una rifa a final del mes, entonces un mes rifaron un masaje, entonces imagínese ese masaje, fue la muerte, fue todo el mundo quería los puntos, porque con puntos al final gana un premio, y en realidad para la empresa el premio no era tan valioso, como que la gente sacara el tiempo para hacer los puntos al final del mes. Recordemos los beneficios, Rebeca, para la gente de las pausas activas. Tal vez si vos pudieras enumerar los 3 principales que consideras vos. Bueno, para las empresas siempre hay mucha más productividad, la gente feliz siempre es más comprometida, hay mucho menos ausentismo, entonces hay mucho más producción, mucho más dinero y mucha más felicidad. Y para efectos de las personas, el disminuir el cortisol en el cuerpo aumenta el pronóstico de vida, disminuye el estrés, estamos más concentrados, estamos más presentes y disminuimos el riesgo de tener enfermedades crónicas, que es muy, muy importante, la presión alta, el azúcar, problemas del corazón, problemas mentales. Funcionan muy bien. Excelente. Pausas activas entonces para mejor calidad de vida y para mayor productividad. Podríamos resumirlo de esa manera. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que no sea la última vez. Muchas gracias por invitarme. En otro espacio vamos a tener tal vez más posibilidades de hacer muchísimas para jugar, más, me para encanta. Jugar mejor. Sí. Y a ustedes los invitamos a seguir a Mundo Glock en sus redes sociales y a Pyme Talks también. Los vemos en la próxima. Muchas gracias.